¿Cómo mides el valor de la vida de los animales? Es que no se mide el valor de la vida. No hay un stock exchange, un centro de intercambio de moneda de valor. Simple y sencillamente, en un momento dado puedes considerar que prefieres a los animales que te resultan útiles, beneficiosos o amables, y puedes considerar que otros animales son más problemáticos. Entre un perro y un gusano parásito en el ojo de un niño africano, yo prefiero al perro. Si me dicen cuál de los dos matarías, indudablemente al gusano. Y si no me lo dicen y puedo hacerlo, mato al gusano aunque no me lo digan, ¿no? Y no puedo pensar en los derechos del gusano, del parásito. ¿Por qué? Porque soy, por supuesto, especista. Me gustan más los niños que los gusanos, los niños humanos. Pertenezco a una especie gregaria, social, en la cual la dependencia y el éxito de cada uno de nosotros depende del éxito colectivo, donde el mantenimiento de nuestra viabilidad como especie requiere nuestra viabilidad, nuestra identificación con los otros seres humanos como nosotros. Los otros seres humanos son nosotros, y solo nosotros podemos ayudarnos unos a otros, aunque suene muy reiterativo en la partícula otros. Entonces, ¿eres especista? Si prefieres a un perro que a un gato, no. Yo sí, pero no mataría gatos nada más porque sí. Pero entonces, ¿prefieres a un perro que a una vaca? Depende para qué, para comer sí. Otros no, otros consideran que es mejor comer al perro. Bueno, parece muy mal. Pero ¿qué matarías primero, una rata o un niño? Una rata, 100 ratas, 1000 ratas. Mataría yo a todos los pandas del mundo por salvar a un niño. ¿Sí? A todos. Me dolería mucho. Pero prefiero al niño. Soy especista, porque pertenezco a mi especie. Y no soy traidor a mi especie, además.